Bienvenido a una ronda de historia, donde te daremos información clara y concisa sobre puntos históricos en especial. Hoy toca revisar el Plan de San Luis. La historia de México está llena de documentos. Te hacen grabarte sus nombres y quién lo hizo, pero ¿y luego? ¿Por qué son importantes? Hace falta comprender su relevancia para nuestro país. Dentro de la Revolución Mexicana, el Plan de San Luis es el que inició todo, escrito por Francisco Madero después del fraude electoral en las elecciones de 1910. Con esto mismo inicia el documento. Madero declaró que la paz de Porfirio Díaz tenía un costo muy alto y ese precio era sacrificar la democracia y libertad en nombre de una tiranía que buscaba beneficiarse, teniendo todos los poderes políticos en manos de un solo hombre desde 34 años atrás. A continuación, Madero hizo una protesta muy clara. Ante esta dictadura, se organizó el partido antirreeleccionista para representar la voluntad del pueblo. Él, como candidato presidencial, hizo campaña por toda la República, visitó muchos lugares promulgando el lema sufragio efectivo, no reelección. Buscaba que la democracia fuera algo real en México, pero fue tanto su éxito que el general Díaz ya no pudo combatirle en las elecciones, solo mediante trampa, haciéndolo encarcelar. Por esto, su declaración es directa. Esas votaciones y su resultado son ilegales. Ante el fraude, Madero se asumió como enviado del pueblo para defender su derecho a la democracia y ayudarle a liberarse, a sabiendas de que se enfrentaría al dictador en formas más allá de las votaciones, es decir, una confrontación bélica. México ya no quería a Porfirio Díaz en la presidencia y buscaba la libertad. Esto da paso a los puntos de su plan que te resumo a continuación. Las elecciones eran nulas y se desconoció al gobierno de Porfirio Díaz. También consideró ilegales la reelección del presidente, vicepresidente, gobernadores y presidentes municipales. Sin embargo, reconoció la Constitución y las leyes, pues les consideraba necesarias por seguridad de todos, salvo aquellas que protegieran a los funcionarios de Díaz, pues planeaba hacer investigaciones de sus propiedades y riquezas al terminar la revolución. Madero también se asumió como presidente provisional de México, con el poder necesario para declarar la guerra a Díaz. Sin embargo, se comprometía a dejar el puesto en cuanto se tomara la capital, para así convocar elecciones libres, prometiendo que rendiría cuentas al Congreso de todas las acciones tomadas en su posición de presidente provisional. Aquí viene lo que te hacen aprender en la escuela. Se convocó a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de Porfirio Díaz. Pero esto es más interesante todavía. Invitó a una guerra limpia, respetando extranjeros y evitando fusilamientos de prisioneros. Solo pedía cárcel para las autoridades porfiristas que se negaran a dejar los puestos, bajo la promesa de liberarlos apenas finalizada la guerra. Madero, como presidente provisional, nombraría a los gobernadores provisionales, quienes también estaban obligados a convocar elecciones por cada estado. Estas autoridades podían usar el tesoro público para financiar sus respectivas batallas en nombre de la revolución, siempre y cuando entregasen cuentas claras de sus gastos y acciones al final. Pero también asumían la responsabilidad de mantener la disciplina de sus milicias, respondiendo por las acciones de sus soldados, pues estaba prohibido por completo asaltar poblaciones o fusilar prisioneros indefensos. Incluso si el ejército de Díaz llegaba a fusilar rebeldes, ellos no podían responder igual, pero sí juzgando a las autoridades que lo hubieran ordenado y en dado caso, se procedería al fusilamiento. Incluso se dejó en claro que el mismo Porfirio respondería ante un tribunal si cayeran esas prácticas. Además, todo soldado debía llevar uniforme o, en su defecto, un listón tricolor en el brazo o cabeza. En la última parte del documento,
Madero aclaró que el objetivo de esta lucha era salvar la democracia y a la patria misma, pues se estaba empobreciendo a México mediante esta dictadura de unos cuantos beneficiados. No era algo personal en contra de Díaz. Cerró su escrito recordándole a don Porfirio que, en su momento, con los planes de la Noria y Tuxtepec, él también estuvo en contra de la reelección y que se impusiera un gobernante por la fuerza, pero acabó por dar la espalda a sus propios principios. ¿Qué podemos reflexionar al final? Pareciera que Madero buscaba cubrir su imagen y mantenerse como un candidato leal al pueblo, preocupado tanto por los suyos como por los contrarios. Una visión noble, pero, tal y como ya comentamos en el capítulo de La Taberna dedicado a este personaje en cuestión, le trajo problemas futuros. Te invitamos a visitar este episodio y más contenido en La Taberna de la Historia, La Taberna de Clio.